Buenos días, mi nombre es Diana Martínez. Mi grupo, que está conformado por Juan Esteban Incapié, Sofía Quijano, Juan Manuel Zuleta y María Camila Orrego, vamos a hablar hoy acerca de lo que es la literatura renacentista. Pero antes de hablar a profundidad sobre ese tema, vamos a hablarles un poco acerca de lo que fue el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno a 1400. Marca el salto de la época medieval a la edad moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de la transformación del pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigua greco-romana. Pretende recuperar el saber clásico, en el que busca una nueva escala de valores para el individuo, frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la Iglesia de Dios. Durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Los rasgos esenciales son el redescubrimiento de la cultura clásica griega y romana, el humanismo y el antropocentrismo. El arte renacentista girará en torno al ser humano, pero eso no significa que deje de ser religioso, sino que además de la iglesia, aparecerán nuevos mecenas como por ejemplo los ricos comerciantes y la monarquía. El artista, que durante la Edad Media era considerado como un artesano, empieza a ser valorado por su dimensión intelectual y sale del anonimato. Ya no se valora solo por el arte o por su utilidad, sino que también porque se busca como una belleza en él. Las obras de arte dejan de ser objetos que tienen que cumplir necesariamente una función y pasan a ser considerados objetos autónomos. Esta nueva concepción promoverá el coleccionalismo, que distinguen como en dos etapas del Renacimiento italiano. Una de ellas es en el siglo XV, que es llamada como Catecentro, y la segunda es el Quinticentro, que es en el siglo XVI. Ahora sí, después de hablar un poco acerca de lo que fue el Renacimiento en general, vamos a hablar sobre la literatura renacentista. La literatura del Renacimiento nació entre el siglo XIV y el siglo XV, luego del decline de la Edad Media y sus cánones y a raíz del cambio de mentalidad que supuso el descubrimiento de América. Los escritores renacentistas se esmeraban por expresar la belleza en nuevas y distintas formas. A tal fin encuentran formatos novedosos como los sonetos, la poesía lírica, la estrofa spenceriana, la prosa y el ensayo. Estos autores pretendían cambiar la realidad con su arte. El amor, la naturaleza, la sexualidad y la mitología se convierte en temas recurrentes de la literatura renacentista. Humanismo y antropocentrismo. El humanismo inicialmente fue un esfuerzo erudito que surgió en Italia para recuperar el conocimiento exacto de la cultura clásica grecolatina deformada en la Edad Media. Inmediatamente este se convirtió en un amplio movimiento que aspiraba al renacimiento de las artes, de la forma de pensar y de vivir de los admirados antiguos. La principal consecuencia que trajo esto fue una revalorización del mundo y del ser humano. Pues en la Edad Media Dios era considerado como el centro del universo y se pensaba que la vida terrenal era una forma para llegar a la vida eterna. Ahora el hombre va a quedar colocado en el centro del mundo y se comenzará a pensar que la vida vale la pena ser vivida muy a fondo. Los humanistas italianos del siglo XV, como Salutati o Bracciolini, siguiendo el ejemplo de los grandes autores del siglo XIV como Dante, Petrarca, entre otros, se esforzaron por descubrir manuscritos latinos antiguos e imitar su forma y contenidos. En el siglo XVI, tras la masiva llegada de los sabios griegos que huían de la recién conquistada Constantinopla, se logrará reconstruir la cultura grecolatina en su totalidad. El humanista más destacado es Lorenzo Valla. Italia, la plenitud del Renacimiento en las ciudades-estado italianas. El espíritu renacista renueve las formas literarias. Ya desde que el siglo XV, por un lado, existe una importante literatura en latín. Así, los filósofos Marsilio, Ficino,
1463-1499 o Pico della Mirandola, 1463-1494, divulgan las ideas platónicas. Por otra, los géneros y motivos clásicos se van adaptando al italiano. Lírica. Junto a los imitadores de Petrarca, la poesía de Angelo Poliziano, 1454-1494, plasma un mundo pagano, idealizado y mitológico. También destaca la figura de Lorenzo de Médicis, 1449-1492, notable poeta, además de gobernante de Florencia, en su máximo momento de esplendor. Épica. Se recupera la epopeya culta con Orlando enamorado de Mateo Boiardo, 1441-1494, y Orlando furioso de Bolovico Ariosto, 1474-1533, donde la temática carolingia se recrea con enorme fantasía. Un tono más heroico y cristiano caracteriza la Jerusalén conquistada de Torquato Tasso, 1544 al 95, centrada en la Primera Cruzada. Novela. La Poco Sanazarro, 1456-1530, inaugura con su Arcadia la novela pastoril que, al fundir conflictos amorosos y ambiente bucólico, se convertirá en su género de enorme éxito. Ver temporada 12. Prosa doctrinal. Nicolás Maquiavel, 1469-1527, escribe el primer tratado político moderno, El Príncipe. Algunas de las características generales de la literatura desarrollada durante el Renacimiento son: visión antropocéntrica y universal, la aparición de temas extranjeros, la sencillez, claridad y naturalidad expresivas, la inclusión de los versos endecasílabos y alejandrinos, el resurgimiento de los mitos greco-latinos y la virtuosidad de sus héroes, la idealización del amor, o sea, el amor platónico y o melancólico. Se reduce la función moralizante del drama. Aparece la idealización de la mujer. Se hace una descripción de la naturaleza como símbolo de la perfección divina. Uso estético de los mitos y leyendas grecolatinos. La prosa se convierte en un modo de expresar las opiniones. El carpe diem, que significa aprovecha el momento, es otro de los tópicos literarios más populares. El locus amoenus, o sea, lugar placentero, es otro término en latín que se hace importante en la literatura. Se da la introducción de la figura del enunciador, que representa la voz poética. Ahora yo les voy a hablar de los autores más importantes de aquella época. Bueno, uno de ellos es de Dante Alighieri, que nació en 1265 y murió en 1321. Otro de ellos es Ludovico Ariosto, que nació en 1462 y murió en 1533. Otro de ellos es Torquato Tasso, que nació en 1544 y murió en 1595. Otro es Edmund Spenser, que nació en 1552 y murió en 1592. Uno de ellos es Baltasar Castiglioni, que nació en 1478 y murió en 1529. Bueno, otro es Lorenzo Valla, de 1407 y murió en 1457. Angelo Poliziano nació en 1454 y murió en 1494. Uno de ellos es Jacobo Sannazaro, que nació en 1456 y murió en 1530. Otro de ellos es Nicolás Maquiavelo, que nació en 1469 y murió en 1527. Otro de ellos es Franco Rabelais, que nació en 1494 y murió en 1553. Otro es Pierre Ronsard, que nació en 1524 y murió en 1585. Otro de ellos es Joachim Bouveley, que nació en 1522 y murió en 1560. Otro de ellos es Teodoro Abugine, que nació en 1552 y murió en 1630. Otro de ellos es Michael de Montaigne,
que nació en 1533 y murió en 1592. Francisco Saiz de Miranda nació en 1481 y murió en 1558. Otro de ellos es Luis Cameo, que nació en 1524 y murió en 1580. Otro de ellos es Martín Lutero, que nació en 1483 y murió en 1546. Thomas Wyatt nació en 1503 y murió en 1542. Otro de ellos es Henry Ward, que nació en 1517 y murió en 1547. Otro de ellos es Philip Sidney, que nació en 1554 y murió en 1564. Uno de ellos es Philip Sidney, que nació en 1554 y murió en 1586. Otro de ellos es Michael de Cervantes Saavedra, que nació en 1547 y murió en 1616. William Shakespeare nació en 1564 y murió en 1616. Jean Baptista Poquelin, conocido como Molière, nació en 1622 y murió en 1673. Otro de ellos es Christopher Marlowe, que nació en 1564 y murió en 1593. Otro de ellos es Ben Jabón, que nació en 1572 y murió en 1637. Erasmo de Rotterdam nació en 1466 y murió en 1536. Otro de ellos es Michael Montaigne, que nació en 1533 y murió en 1592. Otro es John Milton, que nació en 1608 y murió en 1674. Otro de ellos es Christopher de Pizan, que nació en 1362 y murió en 1430. Otro de ellos es Leonardo Bruni, que nació en 1370 y murió en 1440. Por último, les vamos a hablar acerca de las obras más destacadas de esta época, que fueron Three Misanthrope and Other Play de Molière, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes de 1615, Utopia de Tomás Moro de 1516, Vita Nuova de Dante Alighieri de 1293, Canzoniere de Francesco Petrarca de 1336, Decameron de Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare de 1595, la Divina Comedia de Dante Alighieri entre 1306 y 1321, Jerusalén Libertada de Torquato Tosa de 1581 y por último El cortesano de Baltasar Castiglione de 1528. Otras obras destacadas: Gargantúa y Pantagruel, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, Orlando enamorado de Mateo Borardo, Elogio de la locura y Manual del caballero cristiano por Erasmo de Rotterdam. En definitiva, la literatura desarrollada durante el Renacimiento fue tan prolija como la producción en otros campos de la vida en sociedad durante esa época. Destacó en esta la idealización del amor y la naturaleza frente a un realismo crítico de la sociedad y sus reglas.